Buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Rodríguez. Hago parte del Departamento de Admisiones de la U de Cataluña. Para iniciar esta sesión, agradecemos tengan en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas. No compartir pantalla, no permitir el uso de la cámara y activar el micrófono solamente cuando desee intervenir. De lo contrario, por favor, desactivar. Las preguntas también las podemos realizar en el chat interno o al final tendremos un espacio de interacción para las preguntas. Nuevamente, bienvenidos a todos. Gracias por su asistencia. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña el experto temático, el doctor Gonzalo Arce Charris, quien nos hablará del tema Nuevas realidades del derecho laboral, contratación, teletrabajo y seguridad social. Profesor, buenas noches. Adelante. Bueno, muy buenas noches, tardes, noches a todos. Tatiana, muchísimas gracias por el intro. Gracias también, como siempre, a la Universidad de Cataluña por invitarnos a estos espacios. Y bueno, gracias también a todos los que muy puntualmente se han conectado. Voy a compartir pantalla en este momento. Me gustaría saber si la están viendo. De acuerdo, profesor. Sí, sí, señor. Por favor. Tatiana, miremos si se ve la presentación. Puede ser una presentación. Sí, señor. Pueden verla en ese momento, ¿sí? Sí, señor. Bueno, listo, Tatiana, gracias. Con gusto. Entonces, bueno, realmente, y otra vez agradeciendo pues a la Universidad de Cataluña por tener esa oportunidad de encontrarnos en estos espacios. Se hace muy prudente tener esta conversación el día de hoy porque justo mañana, 20 de junio de este año 2025, estamos pues ya portas casi que de formalizar la nueva reforma laboral pues que vienen adelantando, que viene adelantando pues este gobierno. Ya hay algunas cosas que están casi listas. Vamos a hablar hoy de cómo están las cosas, de lo que finalmente pues no es nuestro tema hoy la reforma laboral, pero necesariamente debemos tocarlo en el entendido que prácticamente está aquí. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha venido pasando un poco en pandemia y pospandemia hasta acá, sobre las nuevas realidades del derecho laboral y básicamente pues esta eventual reforma también hace parte de estas realidades, sobre todo cuando estamos hablando de aspectos como contratación, como teletrabajo y seguridad social, que en estos 5 o 6 años, si bien hemos venido de algunos decretos y hemos venido de algunos cambios importantes y algunos también menores, decididamente pues la normatividad viene caminando y debemos nosotros pues también avanzar con ellas, ya sea pues en la realidad que tengamos o el sujeto que tengamos en la relación laboral, ya sea como empleadores, ya sea como trabajadores, ya sea pues también como el ente que regula, o bueno, como todos los elementos que pudiéramos tener dentro pues de nuestra realidad laboral o desde el ángulo en el que estamos jugando. Entonces, cuando hablamos pues con la Universidad de Cataluña sobre el objetivo de este webinar inicialmente, pues primero comprender qué está pasando, comprender en qué consisten esas transformaciones recientes en el derecho laboral colombiano, qué está pasando, qué ha ocurrido, qué está pasando y eventualmente qué sucederá. Por supuesto, analizar el impacto del teletrabajo, la digitalización en general de las relaciones laborales, teletrabajo, todo pues lo que es el fenómeno también de trabajo en casa, todo lo que ha ocurrido con el tema del trabajo remoto. Bueno, mirar lo que está sucediendo también con los algoritmos, con estas nuevas formas de trabajo. Y por supuesto estaremos acariciando también, siendo un elemento pues no solamente legal, sino necesario, pues qué está sucediendo con las prácticas en contratación y en seguridad social y cómo impacta esta nueva forma de trabajar o estos cambios laborales, pues la ejecución ya de la seguridad social. Entonces, es claro que tenemos un nuevo contexto, que hay un nuevo contexto laboral, que tenemos un nuevo contexto en el trabajo, que vivimos pues en una realidad cambiante. Voy a permitirme ampliar aquí un poco, que viene marcada pues por varios factores.
Primero hemos hablado de la tecnología, de la forma en que la tecnología pues, ha venido digitalizando procesos, permitiendo trabajar casi que desde cualquier parte del mundo. A ver, podemos, ahora con todo ese tema que ya venimos mencionando del teletrabajo, de trabajo en casa, de trabajo remoto, en fin, salvo que nos permita esa movilidad, también pues supe de alguien que fue a trabajar a otra parte, que se fue a trabajar a Miami o que se fue a trabajar a Madrid, y por ahí cuando estaba entrando a ese país, esa persona iba a entrar 3 meses, por ejemplo, a hacer teletrabajo desde aquel país, y por ahí el cónsul de la ventanilla le dijo, venga, eso no es legal. Dejó entrar a la persona, pero incluso hasta esos aspectos que no tenemos en cuenta son importantes, porque puede que sea para nosotros en Colombia legal, trabajar legalmente desde aquí, pero cuando eventualmente vamos a hacerlo a otro país, el tema puede cambiar, por supuesto, y ahí es donde entra, por supuesto, el tema de seguridad social. ¿Tendrá esa ARL algún convenio con ese país, ya sea Asura, ya sea Colpatria, ya sea Positiva, cualquiera de las aseguradoras de riesgos laborales o quienes nos protegen en temas de riesgos laborales? ¿Qué pasa si yo tengo un accidente de trabajo allá? ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad laboral allá? Ahora, ¿qué pasa si tengo una enfermedad común allá? ¿Quién me cubre? ¿Quién me protege? ¿Quién me brinda esos servicios en medio pues, de la relación laboral, desde luego? Entonces, eso nos lleva a que se modifiquen esas formas de control e incluso las formas de evaluar el trabajo. Y hablando pues un poco más de temas de recursos humanos y echando un poco hacia atrás, era muy fácil evaluar a la persona cuando la teníamos ahí o cuando la persona estaba en la silla o cuando la persona estaba en la planta o cuando la persona estaba en la factoría. Cuando estamos ya no presencial o físicamente con esa persona, el ejercicio de esa evaluación puede que sea un poco más complejo, puede que sea un poco más difícil en principio de cómo evalúo ese desempeño, cómo efectivamente compruebo que esa persona esté cumpliendo con su trabajo. Ahora, si vamos un poco más allá, está cumpliendo con los objetivos corporativos, los alcanzó, no los alcanzó, medianamente los acarició. Entonces, a partir de ahí empezamos a mirar ese nuevo contexto que ha venido ocurriendo desde el 2020 hasta acá, por supuesto, sobre todo con el fenómeno del coronavirus en el 2020. Otro aspecto importante, vivimos en un mundo cada vez más pequeño, vivimos en un mundo globalizado que eventualmente pues, ha generado mayor competencia, que ha exigido modelos también más flexibles, a la vez ser más competentes, pero también más flexibles, sobre todo con los más jóvenes. A veces cuando vamos a hacer una oferta de trabajo para quienes trabajan en recursos humanos o para quienes han laborado en gestión humana o recursos humanos, el aspirante eventualmente pregunta, esta oferta es virtual, es remota, voy a trabajar desde la casa, va a ser híbrido, porque también hay una tendencia importante del mercado de cómo va a funcionar, o ese candidato también está pensando en desde dónde voy a trabajar, desde dónde voy a cumplir con esa parte que se me ha encargado desde ese contrato de trabajo. Por supuesto, hablamos de la pandemia. La pandemia aceleró fenómenos como el teletrabajo que ya decíamos que venían gestándose por ahí desde unos años atrás. Se venía hablando un poco de trabajo remoto. El teletrabajo ya existía desde la norma de 2008 que ya vamos a mirar, de la 1221 desde 2008, y por ahí los aparatos de gestión humana de las compañías venían trabajando un poco, un día desde casa, un día cada 15 días desde casa, o el Happy Friday saliendo el viernes a las 2 de la tarde. Sin embargo, la pandemia nos enseñó, sobre todo en los grandes corporativos, que sí se podía trabajar desde casa. En una semana, en el 2020, en marzo del 2020, las grandes empresas aprendieron a trabajar desde casa. Por supuesto, hubo gente menos afortunada, empresas que no sobrevivieron, la muy pequeña empresa o la peluquería de barrio o el pequeño restaurante. Y pues ese restaurante tuvo que buscar otras formas también de seguir con su negocio, de seguir con los domicilios. Hubo sectores que definitivamente o incluso
y ya vamos a hablar de ello, también mejoraron sus ventas y las dispararon en pandemia. Los domiciliarios tipo Rappi, el tema de alimentación fue una de las industrias que más alcanzó revenue, que más alcanzó ganancias en esa época, dado que la gente no podía salir. Las grandes superficies, Grupo Éxito, Jumbo, Olímpica, que nunca dejaron de funcionar, también pues tuvieron unas ventas increíbles gracias a lo que pasó con la pandemia contradictoriamente. Entonces, eso para trabajo presencial, pero cuando volvemos otra vez a los entornos virtuales, tenemos que volver a pensar qué está ocurriendo, básicamente qué está pasando, y repensar y redefinir estas nociones clásicas del derecho del trabajo. Entonces, ¿qué va a significar esa subordinación en un entorno virtual? ¿Cómo vamos a controlar esa subordinación en un entorno virtual? ¿Cómo se garantiza al trabajador, por supuesto, esa desconexión? ¿Qué ocurre con quienes trabajan para plataformas? Con esto viene un cambio en la reforma laboral bastante importante. Vamos a ver también cómo se ejecuta ya en la realidad. ¿Cómo se protege el derecho del trabajo? ¿Cómo se protegen estos derechos de los trabajadores en contratos o en ambientes laborales no tradicionales? Recordemos que cuando volvemos a conversar sobre los objetivos del webinar, a ver, el derecho laboral colombiano por lo general es paternalista, busca, por supuesto, proteger al trabajador, pero también hay otro aspecto no menos importante, y que es que debe existir un equilibrio. Debe existir un equilibrio porque pues finalmente la empresa también es quien está brindando esas oportunidades de trabajo. Entonces volvemos ahí al tema del famoso diálogo social entre empresas, entre trabajadores y entre gobiernos. Y ante estas circunstancias tan cambiantes, claro, porque ¿qué ocurre? Cambian los negocios, cambian los socios, cambian los dueños, cambia toda la estructura de trabajo, cambian todas las estructuras laborales. Entonces, claro, hay fusiones, hay adquisiciones, hay ventas de compañías, hay cierres de empresa, y así como cambia el mercado, así como cambia esa empresa, eventualmente vamos a tener cambios estructurales en el trabajo. Van a cambiar los mercados, van a cambiar los ambientes, van a cambiar las formas de hacer negocios, cambios externos, cambios del entorno que, como decíamos, la pandemia que casi que nos cambió la vida a todos en ciertos aspectos. Y por supuesto de ahí también hubo un golpe en la forma de relacionarse, en las formas de hacer negocios, en las formas de trabajar y por supuesto en la legislación. Entonces, cuando hablamos de esos cambios estructurales, hablamos también del fin del trabajo como un lugar, y pensamos ya en el trabajo como una actividad. El trabajo, más que un lugar, pasa a ser una actividad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Algo que no podemos desconocer: el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo. Eso pues ya más hacia el trabajo de cada uno. Todavía estamos en la eterna discusión que si la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano o no. Pues por lo menos hasta este momento, y eso sí es una opinión muy personal, diría que no. Desde luego falta mucho para ello, porque necesariamente alguien va a administrarlo, y de eso pues sabrán muchísimo más los ingenieros o quienes manejen todo ese tipo de softwares y demás. Sin embargo, esta inteligencia artificial necesita de la inteligencia humana. Sin embargo, estamos hablando hoy 19 de junio de 2025, no sabemos qué va a pasar después. Y por supuesto el trabajo algorítmico, el impacto que ha generado pues todo el tema de las redes sociales también en la forma de hacer negocios, en la forma de relacionarnos también, e incluso en las formas de trabajo. Entonces, volviendo al ejemplo o al término inicial, no estamos hablando ya, como venimos en cuanto a las nuevas formas de contratación, no solamente hablando de término fijo o indefinido. Ahora bien, con el tema de la reforma se va a tener casi que
darle una prerrogativa, darle una ventaja principal a las formas de contratación indefinidas. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. A hoy, otra vez, a hoy 19 de junio, no solamente estamos hablando de contratos a término fijo, porque hay otras formas de contratar. El famoso contrato de prestación de servicios que sigue teniendo sus fans y sus detractores. Es cierto que en muchas ocasiones ha sido mal usado. Eso no podemos desconocer, lo que ha sido mal usado a ratos para ocultar verdaderas relaciones laborales. Se ha crucificado sobre todo en sectores como la medicina, muchísimo contrato por OPS o por órdenes de prestación de servicios. Ha habido demandas millonarias y ríos de jurisprudencia sobre este tema, sobre contratos de médicos que tienen, a ver, sabemos que un especialista entra a una clínica y trabaja 12 horas, trabaja 14 horas, hay casos karmáticos de 18, 20 horas. Por Dios, eso no va a ser un contrato por prestación de servicios jamás. Ahí tenemos los tres elementos de la relación laboral que, bueno, que ya los vamos también a profundizar en ellos. La prestación laboral, la prestación personal de servicio, la subordinación y la remuneración por ese trabajo que estamos realizando. Y por supuesto también tenemos que hablar de entidades del Estado. Ha habido muchísimas entidades con demandas también y con muchas condenas por el tema del contrato o por el fenómeno del contrato de prestación de servicios. Contratos de prestación de servicios por 6, 7, 8 años haciendo la misma labor, teniendo una subordinación. En fin. Otra cosa es que esa persona que demande, y ya esto es más procesal laboral, pues tenga varios contratos o no vaya todos los días a esa oficina. Incluso pues ya por ahí el tema puede ser distinto. También tenemos que hablar de los freelancers, de los nómadas digitales. El freelancer, bueno, digamos que aquí sí puede haber más flexibilidad real, porque ese freelancer, si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de selección, necesito una psicóloga que me busque 50 impulsadoras para un evento de un lanzamiento de una nueva bebida de la marca Coca-Cola que va a salir por 5 meses. Para de contar. Viene ese psicólogo, hace sus procesos de selección, me manda mis 50 impulsadoras y nada ha pasado. El nómada digital puede también tener ahí un tema distinto. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que ver para quién trabaja, hay que ver también la forma de esa contratación de ese nómada digital, qué producto está entregando. Normalmente, pues, entregan productos también de marketing para redes sociales, trabajan mucho para TikTok, para Instagram, sobre todo TikTok e Instagram, y para contenidos, pues, de redes en general. Y aquí es donde esto sí tenemos que hablarlo un poco más en profundidad, lo que está ocurriendo con trabajadores de plataformas como Rappi, como Uber, como Mercado Libre. El tema de Rappi es un tema muy particular. Esto va a ser tocado en la reforma laboral. Está casi lista la formalización de estos trabajadores, de estas apps o de esas aplicaciones de delivery, de domicilios o de servicios. Y esto lo digo también más desde un tema personal y desde lo que he visto. Yo trabajé un par de años en una startup como HR Manager, fui manager de recursos humanos 2 años, para una hija de Rappi, no propiamente para Rappi. Y ese Rappitendero, como se llaman ellos, muchas veces no quiere ese contrato de trabajo, porque dice, yo gano más con la mercancía que estoy entregando, con el Rappi Favor, con la entrega de la hamburguesa, me hago mucho más dinero al día de lo que yo pudiera ganarme trabajando 30 días por un salario mínimo. Sí, que eventualmente me van a pagar salud, pensión, todo el tema de seguridad social, que voy a recibir primas, vacaciones, cesantías, intereses de cesantía, pero como este grupo, digamos, demográfico trabaja más por el menudeo, van a ver más cash flow en el día a día que contratados por un salario. Entonces también hay que ver ese fenómeno social, cómo va a impactar la forma de contratación de esas empresas o de esas apps. Viene sucediendo con Uber también, que no termina de ser legalizado en Colombia, entre comillas, pero todos usamos Uber.
El tema de Mercado Libre es un poco más laxo. Mercado Libre sí ofrece contratos de trabajo, pero también tienen un tema de nómadas digitales que se encargan pues también de trabajar en la aplicación. Y sobre todo este tipo de trabajadores no les gusta ir a una oficina. El tema de los desarrolladores, el tema que hace que cuando uno pida en Mercado Libre el libro llegue por fuera y por detrás y por delante. Es decir, que funcione la interfaz, pero cuando yo toque ese libro, llegue por allá el correo a quien corresponde, o la alarma a quien corresponde, o el aviso a quien corresponde para que efectivamente me lo despachen. Esos desarrolladores o developers, como se llaman en el gremio de startups, no les gusta ir a una oficina, pero mejor dicho, ni a la fiesta de fin de año. Tenemos otras formas de contratación que ya tienen sus años, pero que siguen funcionando y que son una forma a hoy legal de contratar. Las empresas de servicios temporales, las mal llamadas bolsas de empleo, que no son lo mismo. Empresas de servicios temporales, las más grandes, tenemos en Colombia Eficacia, tenemos Manpower, tenemos Manpower, tenemos Adecco, tenemos, bueno, hay una cantidad. Esas son, digamos, las que más tengo, las que más recuerdo en este momento. Que sí que trabajan suministrando personal y el objeto social es suministrar ese personal en misión. Ahora, a ver, cómo lo estamos suministrando, también está el riesgo de que yo no puedo durar 10 años suministrando al mismo coordinador comercial. Un ejemplo, coordinador comercial. Entonces viene por ahí, mi empresa usuaria es Claro. Entonces, Claro contrata los servicios de Eficacia, por ejemplo. Claro contrata los servicios de Eficacia para que le busque ese coordinador comercial y este señor dura 5, 6 años contratado con el mismo cargo. Eso sí, le cortan cada 11 meses el contrato de trabajo, vuelve a ir firma otro, se va de vacío laboral 15 días porque ni siquiera son vacaciones. Estoy diciendo cómo no se debe hacer y cómo ocurre en la realidad. Entonces, al año sexto no se contrata a ese señor. ¿Perdón? Buenas noches. Buenas noches. Pero legalmente eso no se puede hacer. Entonces, ¿por qué lo hacen si ya eso reglamentarmente, laboralmente no existe de que la persona se vaya 15 días a descansar y se le haga contrato? Ya jurídicamente eso es un contrato continuo. Correcto, correcto. Pero ¿qué pasa? ¿Quién nos habló? Perdón, que se me fue la pantalla. Marta Leal. ¿Perdón? Marta Leal. Marta, ¿cómo estás? ¿Pueden ver? Mi pantalla no se fue, ¿cierto? No, ahí está, sí, señor. Ok, muy bien. Claro, Marta, desde luego. Y aquí voy. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor le terminan este contrato y se va para donde el amigo juez laboral. ¿Y qué va a decir el juez laboral, Marta? Qué pena, señores, pero aquí hay un contrato de trabajo según nuestra legislación. Entonces, condenan a la compañía a pagar lo que se dejó de pagar, que para este caso lo que la norma nos dice es, y ahí nos vamos un poco a la ley 50 del 90, que si habían beneficios que tenía el personal de planta y eventualmente él no lo tenía, hay que pagárselos. Eventualmente, si el abogado está bien despierto y pide una indemnización por despido sin justa causa, también habrá que pasarla. Sí hay formas de hacer eso, Marta, pero desde luego no es legal, porque la ley 50 del 90 que nos dice que yo puedo contratar a este señor temporal 6 meses y es renovable hasta por 6 meses más. Luego, entonces, ¿qué pasa? Si ya yo no lo contrato por un año, sino que ya el señor viene por el año 2, por el año 3, por el año 4, por el año 5 haciendo lo mismo, el trabajador mientras esté allí pues no va a decir absolutamente nada, desde luego está trabajando. El tema es cuando se vaya y es un derecho que efectivamente este señor trabajador puede reclamar. Pero que sigue ocurriendo decididamente. Profesor, qué pena. La pantalla se fue. No sé si quieras, por favor, compartirla nuevamente. Por supuesto. Por supuesto. Un segundo, por favor. Para volver aquí a la interfaz. Me dice que ya se está compartiendo. Tatiana, por favor, confírmame. Sí, señor. Ya se ve nuevamente. Muy amable.
Volvemos a lo nuestro. ¿Qué sigue vigente hasta hoy? Todavía el tema de contratos sindicales. El tema de contratos sindicales va a ocurrir mucho, sobre todo. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Creo que hay unos micrófonos abiertos. Hola. Creo que alguien quiere participar o hay unos micrófonos abiertos. Creo que se le disparó el micrófono. Sí. Hace consulta. Ya. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Volvemos. A ver, el tema de los contratos sindicales sigue vivo, sobre todo hacia nuestras regiones, sobre todo hacia los sectores mineros, hacia los sectores de oil and gas. Es un tema que sigue activo. No vamos a entrar en detalle pues, del tema de contratos sindicales, pero viene funcionando, es algo muy parecido al tema por los lados de una empresa de servicios temporales, pero que está prohibido puedan suministrar personal lo mismo con las cooperativas. Creo que hay más micrófonos abiertos. Creo que hace consulta. Okay. Aquí se te fue la voz, profe. ¿Me escuchan ahora? Es que hay micrófonos abiertos. Creo que eso cada vez se consulta. Hola. Celia. Profe, qué pena. ¿Cómo estás? Profe, no se te escucha. Arcelia, si quieres, ¿puedes intervenir? Buenas noches. No, mira, el micrófono abierto es de AC Consultores. ¿Es posible que la persona que esté liderando lo cierre? Gracias. Tatiana, ¿puedes cerrar? ¿Me escuchas? Sí, profe, ya estoy intentando silenciar. Dame un segundo, profe, qué pena. Rosa, la libre remoción y nombramiento es, bueno, básicamente pues está relacionada con derecho laboral administrativo, ¿sí? En este caso, bueno, también ha habido algunas demandas relacionadas. Sin embargo, habría que ver esas condiciones también con qué entidades. A veces también las entidades tienen regímenes específicos. No es lo mismo de pronto una contraloría que de pronto trabajar en una fiscalía que tienen o que han establecido cláusulas específicas. Pero que la libre remoción y nombramiento aplica con características del contrato laboral, por supuesto. El tema es que eventualmente ese contrato se puede terminar en cualquier momento porque precisamente estamos hablando de libre nombramiento y remoción. Alguien escribe sobre la pantalla. ¿Pueden verla en este momento? Aquí me parece que la estoy compartiendo. Sí, señor, ya se ve, profe. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Seguimos. Entonces, estos esquemas sobre los cuales hemos conversado, claro, eventualmente plantean ventajas en flexibilidad para el empleador, plantean eventualmente reducir costos, pero ojo, generan graves riesgos cuando no son bien utilizados. Otra vez, no quiero condenar aquí nada, solo que hay que utilizarlo bien, porque son herramientas que aún están vigentes, pero cuando son bien utilizadas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Eventualmente puede haber evasión de aportes, elusión de aportes, ausencia de protección social, en el caso, pues, para seguir con el ejemplo de los rapitenderos, y sobre todo cuando no se ejercen derechos colectivos.
sobre todo en las empresas de servicios temporales. Si este trabajador es temporal, si este trabajador yo lo voy a tener 5 o 6 meses, ¿qué sentido tiene que eventualmente se afilie a un sindicato? ¿Qué sentido eventualmente tendrá que entre a una directiva sindical? Se va a ir y no va a pasar absolutamente nada porque efectivamente es un contrato por hora labor. Otra cosa es si ya ese trabajador está directo con la compañía. Entonces, el reto para ese empleador está en reconocer cuándo eventualmente hay una verdadera relación laboral, perdón, incluso si no se firma un contrato laboral formal. Van a ser elementos claves esa subordinación, esa continuidad y esa dependencia económica. Entonces, ¿qué decíamos en principio? Para quizás traer un poco esto hacia nuestro mundo del teletrabajo. Y ya lo hemos hablado. ¿Qué elementos tiene la relación laboral o la define? Prestación personal de servicios, subordinación, remuneración. Hay ríos de tinta sobre ello. No hay mucho más que decir. Aquí señalamos el tema jurisprudencial. Claro, van a ser los indicadores comunes para que eventualmente un juez decrete y declare y ordene pagar lo que eventualmente se le dejó de pagar a ese trabajador. Y otra vez volver a la Constitución, incluso el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas, que tampoco pues vamos a ahondar mucho en ello. Entrando ya en detalle al tema del teletrabajo, empezamos hablando pues de él en el 2008, cuando la gente decía, ven, ¿qué es ese cuento del teletrabajo? ¿Eso cómo se come? ¿Eso cómo se ejecuta? Vino por ahí también algo hacia el 2015, pero ya hacia el 2022, ya otra vez con todo el efecto de la pandemia, empezamos a hablar de trabajo remoto, la diferenciación también del tema del trabajo en casa. Ya nos empezó a cambiar un poco el imaginario, porque ya no solamente era teletrabajo, que pues estábamos hablando en ese momento de trabajo que se hacía con las TIC o relacionado con las tecnologías de la informática y la comunicación, como se llamaba en ese momento y eventualmente se sigue llamando. Sin embargo, ya tiene unos hijitos, ya tiene el tema de trabajo en casa que se originó con la mencionada pandemia varias veces en esta sesión, que no hay que hacer ninguna modificación en el contrato de trabajo porque se entiende que es una medida excepcional, se entiende que es una medida temporal, pero a raíz de eso pues ya vino el tema del trabajo remoto, que es completamente virtual, sin presencia física, incluso pues los modelos híbridos. ¿Qué se desencadenó un poco de ahí? En pandemia hubo compañías que trabajaban mucho más, entonces se empezó a hablar de la desconexión digital y ya esta norma del 2022 nos obligó a crear la política de la desconexión digital en las compañías. Se habló también del deber del empleador de suministrar esas herramientas adecuadas, de intervenir esos programas de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo está haciendo ese señor trabajador su trabajo, valga la repetición, desde su casa, en qué silla está sentado? Vimos casos terribles de personas sentadas en sillas plásticas en la mesa del comedor. Entonces, ya también para ese aparato de seguridad y salud en el trabajo se amplió el scope, el alcance, hasta dónde llegamos, hasta dónde va a llegar el tema del cuidado del trabajador en estas modalidades. Remoto, trabajo en casa y teletrabajo. Entonces, teniendo claras esas diferencias, también un poco Colombia aplicó lo que venía pasando normativamente en otros países, sobre todo pues en LATAM, en Latinoamérica, que son normativas parecidas a la nuestra, sobre todo la argentina, la chilena, que es de donde básicamente Colombia ha venido tomando elementos. Otro tema también que nace un poco de la política de desconexión, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos. ¿Hasta qué hora tenemos ese contacto con el trabajador? Por eso precisamente el tema de la desconexión digital. En pandemia habían compañías que tenían reuniones hasta las 7, 8, 9 de la noche. En ese momento, y me permito traer un tema personal,
personal profesional, en ese momento Recursos Humanos dijo, no se puede citar absolutamente aquí a nadie después de 5 de la tarde, porque se volvieron reuniones eternas y la gente se estaba desconectando a las 9, 10 de la noche. Entonces también estábamos desbalanceando la vida personal de esa vida laboral. Entonces, ¿qué obligaciones eventualmente tiene todavía el empleador en ese trabajo remoto? Que la reglamentación esté clara, siempre, señores, por escrito, absolutamente siempre el tema debe figurar por escrito. Medir el desempeño por resultados, eso pues ya es un tema más ligado a temas de recursos humanos o actividades de bienestar. ¿Cómo cuidamos el clima laboral a distancia? También se ha vuelto una preocupación y una obligación para el empleador. Y por supuesto el monitoreo digital responsable y proporcional. Habrá compañías tipo los famosos BPO, los famosos call centers, que por ahí miden el ratico que el trabajador se desconecta para ir a merendar o para ir al baño, digamos que son, y en pandemia se vio mucho, son casos extremos, pero también vimos ejemplos terribles, sobre todo en ese tipo de industria. Otra vez, no vamos a satanizar a nadie, faltaba más. Son efectos naturales de esa línea de negocios, o de esa clase de negocios, o de esa clase de industria, mejor dicho. Que me deje ver aquí un poco más. Aquí se fue. Otro reto importante para el empleador: ¿cómo se cuida esa información? ¿Cómo cuidar la confidencialidad de la información? Sobre todo si estamos hablando de trabajadores que tienen información confidencial, se ha vuelto un reto, sobre todo cuando estamos desde casa. Importante que queden claramente definidas esas cláusulas sobre el uso de la tecnología, sobre los horarios. Debe estar el tema en el reglamento interno de trabajo, ya no es opcional, ya es una obligación legal. Y hay organizaciones que aún no tienen la política de desconexión, ni siquiera la mencionan en los reglamentos internos de trabajo, ni han adaptado esos sistemas de salud al entorno virtual. Entonces, cuando hablamos ya de la seguridad social, ha sido uno de los aspectos quizás más golpeados, sobre todo cuando hablamos de los freelancers, de los trabajadores de apps, de los contratistas que eventualmente no cotizan o lo hacen de manera irregular. ¿En qué va a desembocar esto? En los riesgos de desprotección evidentes. Si nos vamos al otro lado también, ¿va a ser sostenible o no va a ser sostenible este sistema? Y eso faltaba más, no es un comentario político. Hay que ver qué va a pasar con la reforma, si efectivamente va a ser sostenible o no la empleabilidad y el mismo sistema de seguridad social. Hay que ver qué va a pasar ahí cuando tengamos eventos como enfermedad, como invalidez, que quienes han trabajado en estos procesos de seguridad y salud en el trabajo saben que es uno de los más complejos de administrar, digamos, en una relación laboral, cuando tenemos enfermedades catastróficas, cuando tenemos estabilidades laborales reforzadas por temas de salud. Todas las otras son perfectamente manejables, pero las de salud, teniendo en cuenta su naturaleza, son muchísimo más complejas de manejar. Importante también el tema demográfico, cómo administramos esa cobertura en trabajadores no convencionales. Hablábamos ahorita del ejemplo del desarrollador. Esto ya lo vimos. Por aquí traigo algo de... A ver, y ya efectivamente para terminar según el tiempo que tenemos en esta charla. La jurisprudencia básicamente ha ido más adelante que la ley por los vacíos normativos que tenemos en este momento. Es claro que la Corte Suprema ha reconocido pues muchísimas relaciones laborales encubiertas, eso lo dijimos al principio, y siendo tan novel o siendo tan jovencita esta normatividad del derecho a la desconexión, ya la Corte Constitucional la ha protegido y ya hay fallos recientes relacionados con el tema. Asimismo, también el tema de la maternidad, que por sí ya es un fuero, que por sí ya es una protección, que por sí ya es una estabilidad laboral reforzada, y ya hay sentencias que han relacionado el tema de maternidad con teletrabajo.
Entonces, que estamos frente a un proceso de transición jurídica es más que claro. Mañana, 20 de junio, es un día crucial para ello y para las semanas que están por venir. Aquí hay un poco de lo que ha ocurrido con respecto al tema jurisprudencial. Les voy a dejar, antes de irme, les dejo estos números en el chat. Vemos que todo es muy reciente, 2021, 2022, 2023. Todo está muy relacionado con en general, este tipo de labores: relación laboral en economía de plataformas, tercerización tecnológica y laboralidad, bloqueo de cuenta domiciliario, contratación formal versus realidad laboral. Entonces son sentencias que están muy interesantes. Bueno, este no es una sentencia, es un concepto de los amigos de Mi Trabajo. ¿Qué recomendaciones hay para todos, para los abogados, para los empleadores, para quien en general administramos esas relaciones? Mirar cómo está nuestra compañía, realizar ese diagnóstico legal de estos contratos, de las prácticas actuales, adoptar ya, quien no la tenga, la política de desconexión y eventualmente pues las de teletrabajo, si no las hay, además del tema normativo. Que es importante que los líderes también tengan capacitación en gestión remota, en cómo estimular esas nuevas competencias laborales, en cómo administrar la relación laboral cuando no es presencial. Esto pues nos toca a nosotros, a los abogados, a los encargados de relaciones laborales, al director de gestión humana, al abogado laboralista, al externo, a quien lo tengan, estar al tanto de las sentencias recientes y de los cambios normativos. Este tipo de reuniones y de ejercicios pues son fundamentales, y desde luego la anticipación es clave si estamos hablando pues desde un punto de vista empresarial, para evitar sanciones, y por supuesto desde el lado del trabajador, mejorar la experiencia laboral. Entonces, ¿qué va a pasar eventualmente con la reforma? La jornada iniciará desde las 7 de la noche. Eventualmente va a aplicar 6 meses después de la promulgación. El recargo dominical y festivo será del 100%. El descanso podrá pactarse, el descanso semanal obligatorio podrá pactarse en otro día distinto al domingo. Será la nueva regla general del contrato a término indefinido. Vamos a ver esto cómo va a caminar. Mañana pues va a ser ya la conciliación de los textos. Hay un 90% de coincidencia tras la aprobación en Senado y Cámara, solo falta esa conciliación. Los contratos de obra o labor deben especificarse mucho más. Esta labor a realizar debe ser incluso más delimitada, más definida que como lo es ahora. El despido con justa causa va a exigir un trámite disciplinario que ya existe, pero va a exigir todavía más minucia para eventualmente configurar una justa causa, como ocurre en Ecuador, como ocurre en Perú, como ocurre aquí en los países vecinos. El contrato de aprendizaje, este va a ser fundamental, va a ser reconocido como un contrato laboral con todo lo que implica. La tercerización se va a revisar más. Hay quienes dicen que las empresas de servicios temporales van a acabarse. Yo no estoy tan seguro de ello. Eso pues me lo mencionaba alguien, pero creo que ya es hilar demasiado, porque finalmente también mueven la economía. Va a cambiar el teletrabajo. Ahorita hablábamos de trabajo en casa, remoto y teletrabajo. Ahorita si bien ya existe el autónomo, se va a formalizar el híbrido, vamos a hablar de móvil y vamos a hablar de transnacional también. Vamos a ver qué contenido va a tener la normatividad. Este me parece muy práctico, una simplificación de las cesantías, que se paguen mensualmente las cesantías y los intereses de forma mensual. Y se va a regular, o se van a regular, las condiciones para quienes trabajan en plataformas de reparto. Entonces, que el derecho laboral debe avanzar al ritmo de la sociedad es más que claro. Debemos adaptarnos con todo esto que va a ocurrir. Innovación y protección no son excluyentes. Siempre las transiciones van a ser una oportunidad para construir trabajo digno. Y también no olvidar que también nos cambió el Código Procesal de Trabajo, que ese será pues otro tema en otra ocasión, pero también debemos recordar que sí,
a ver, y eso fue un dato en una de estas charlas, solo el 20% del conflicto laboral en Colombia llega a los juzgados o llega a una instancia laboral, solo el 20%, y en los juzgados estamos reventados, en los juzgados estamos llenos de trabajo, digo estamos por ser, yo no trabajo en un juzgado, pero sí sé lo que sucede y porque soy un usuario o un elemento de lo que ocurre en las relaciones laborales. Y si con solo el 20 hay juzgados de descongestión, hay audiencias que se programan con mucho tiempo de distancia, hay fallos que demoran años incluso en salir, imagínense donde estuviéramos por lo menos a un 50, sería completamente insostenible. Entonces, para mí ha sido un placer acompañarlos y acompañar a la Universidad de Cataluña en estas sesiones, a la Universidad de Cataluña. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, pues me gustaría escucharlas en el evento de que las haya, Tatiana. Gracias, profesor. Sí, tenemos una pregunta aquí en el chat. La señora Rosa Elena Duzán López, ¿es obligatorio tener contratos SENA, ya que ahora será contrato laboral? Bueno, tenemos que esperar la redacción de la reforma o cómo va a venir. Es por lo pronto, Rosa, es lo que se ve venir. Vamos a ver qué va a pasar a partir de mañana con el asunto. Pero plantea la reforma es eso, que sea un contrato de trabajo. Gracias, profesor. No sé si alguien dentro de la sala quiere intervenir. ¿Puede activar su micrófono, por favor? O nos pueden escribir en el chat para poder atender a sus preguntas, inquietudes. Arcelia, puedes abrir tu micrófono. Adelante, bienvenida. Arcelia. Como que se lee, creo que se lee. Tal vez se le activó. Sí. Bueno, ¿alguien más? Bueno, profesor, mientras tanto vamos a extenderles la invitación para que participen en nuestro diplomado Derecho Laboral y Seguridad Social, así como el docente nos hacía la invitación. Queremos recordarles que el programa está iniciando para el próximo 11 de julio. Tenemos unos descuentos especiales, qué pena, discúlpenme. Tenemos unos descuentos especiales del 30% a las personas que se inscriban, a las personas asistentes a este webinar. Entonces, la idea es que el día de mañana nosotros nos estamos contactando con cada uno de ustedes para poderles brindar toda la información correspondiente, poderles apoyar en todo su proceso de ingreso a la universidad. Muy bien, muchísimas gracias, Tatiana. Gracias a usted, profesor, por su tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Quedamos muy atentos a cualquier duda o inquietud que tengan a través del WhatsApp también de la universidad. Estamos atentos para poderlos apoyar y orientar. Ok, muchísimas gracias para todos y feliz noche. Y bueno, y ojalá nos estemos viendo próximamente en los diplomados. Muchas gracias.